Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos ya a comenzar el curso. De hecho, vamos incluso adelantados 6 minutos, o sea que vamos bien. Es para mí una satisfacción presentar a la profesora Adela Cortina. Y quisiera comenzar con una idea. Parece que pueda ser de alguna forma que hacen los filósofos ahora apuntándose al carro de las neurociencias. Ya parece que se han apuntado a la moda. Y no, lo primero que quería decir es que en el tema que hoy, estos 3 días nos van a ocupar, llevamos ya muchos años trabajando en ese tema. De hecho, en el proyecto de investigación que antes comentaba la profesora Elsa González, llevamos 12 años, este es el número 13, trabajando en los temas, como grupo de investigación, en los temas de una, por así decirlo, una ética discursiva renovada, ampliada, transformada. Aún no hemos encontrado la palabra apropiada, pero en uno de los temas que desde siempre, y digo desde siempre, desde hace más de 20 años, la profesora Cortina había trabajado siempre y nos había a todos llevado por ese camino, es la idea de que esa racionalidad procedimental se queda corta, limitada, reducida o mermada. Es decir, que no es un tema ni mucho menos nuevo, como veremos ahora cuando os cite algunos de los trabajos de la profesora Cortina, no son ni mucho menos un tema nuevo. La idea, insisto, la insistencia de la profesora Cortina en hablar de sentimientos y valores y no solamente de normas cuando hablamos de la razón práctica. Por lo tanto, de alguna forma convergen 2 caminos, uno que ya llevamos nosotros hace ya más de 15 años, como decía antes. Bueno, del currículum de la profesora Cortina, pues es bien conocida por todos vosotros. Es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Ha estudiado en Múnich y en Frankfurt. Es profesora invitada en varias universidades, por ejemplo, Notre Dame y Cambridge. Es directora de la Fundación ENNO, como antes también, de Ética de los Negocios y de las Organizaciones. Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, Humana Asistida. Vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y de Consumo. Y directora del programa interuniversitario de doctorado en mención de calidad, ética y democracia, el máster del cual estos días también hablaremos, de ese máster que tiene información. Bien, de su larga bibliografía destacar lo que hablábamos antes, Ética mínima del año 86, Ética sin moral. Fijaos, viene el título ya, Ética sin moral, y ya se hablaba en ese libro muy temprano de esta idea de ampliar los estrechos márgenes de la ética discursiva. Ética aplicada de democracia radical en el 93, Ética de la empresa en el 94, Alianza y Contacto 2001, Ciudadanos del Mundo. Quizás destacar también Ética de la razón cordial del 2007, que es el que más se acerca a alguno de los temas que hablaremos hoy y que fue premio Jovellanos, ¿no?, de ensayos jovellanos en el mismo año. Las fronteras de la persona, del 2009, y su último libro, que creo que aún no está publicado, pero está a punto de ser publicado, que se titula precisamente Neuroética y Neuropolítica, que va a aparecer, si no me equivoco, en Tecnos, en la editorial Tecnos, y que entronca directamente con el tema que ahora nos ocupa. Aparte de este trabajo que muestra la capacidad que tiene la profesora Cortina para trabajar, también destacar que es doctora honoris causa por muchas universidades y entre ellas la nuestra. Por lo tanto, ella cuando viene aquí sabe que está en su casa y no en otra universidad, sino que está en su universidad. Destacar también que ella dirige un grupo de investigación en estos temas. No solamente dirigir es poco, sino es el motor, es la dinamo de ese grupo y que nos empuja a todos los demás. Llevamos trabajando juntos 25 años ya, y digo trabajar juntos y esto es un eufemismo, es decir, llevo 25 años aprendiendo a su lado y efectivamente uno no para de aprender y esto es lo bueno de nuestra relación. Muchas gracias, Adela, porque su tiempo es muy limitado por estar con nosotros. Bueno, como habrán podido observar, el profesor García Marzá, procedimentalista de pro, es, sin embargo, pura emotividad. ¿Y lo habrán notado? Contradicción. Sí, porque es que se ha notado todo el rato. Por una parte anda con la razón procedimental y todas aquellas historias, y yo creo que lo que ha estado expresando durante todo este rato pues es un cariño que le ha estado brotando todo el tiempo. Y yo creo que es una verdadera alegría saber que después de 25 años de estar trabajando juntos, pues lo que hemos podido tener como conclusión es que hemos aprendido muchísimo
El grupo de Castellón y de Valencia hemos aprendido muchísimo todos juntos. Cada vez que venimos Jesús y yo por aquí decimos qué suerte ha sido la de conectar con los de Castellón, y creo que al cabo del tiempo lo que hemos hecho es aprender mucho filosóficamente, aprender muchísimo humanamente y tener proyectos comunes. Y lo que a uno más le gusta como profesor en esta vida, y es que la primera tesina que dirigí en mi vida fue la del profesor Domingo García Marzá, sobre Jürgen Habermas, cuando nadie trabajaba a Jürgen Habermas en Valencia para nada, y fue una tesina espléndida. Y lo mejor que le puede pasar a un profesor es ir viendo que los que fueron en algún tiempo sus alumnos y sus estudiantes pues están ya pasándole, y eso es fantástico. Eso no es verdad. Eso es verdad. Bien, bueno, no vamos a discutir porque no veníamos a hablar de esto, pero efectivamente yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando se trabaja conjuntamente es tener proyectos pioneros, que la gente ponga todo lo que puede, porque por lo menos en nuestro grupo de trabajo siempre hemos intentado poner todos todo lo que hemos podido de nuestra parte, y todo ello ha ido generando un afecto que no ha sido una cosa superflua, sino que pertenecía a la cosa misma. Y precisamente quiero decir que el profesor García Marzá del grupo es de los primeros que habló de las emociones, o sea que él tenía la manía de las emociones cuando yo le decía que no, Domingo, que no, que la razón y la argumentación, que si no nos vamos a perder. Y él entonces ya estaba sacando el tema de las emociones, y efectivamente creo que estos días vamos a hablar de ello, y después vendrá el profesor Morgado y otros profesores que hablarán, y el propio Domingo García Marzá y el profesor Conill. Entrando en el tema que nos ocupa, efectivamente, como ha dicho Domingo, este proyecto, los proyectos nuestros empezaron por lo menos hace 12 años, y yo quisiera recordar que en aquellos tiempos empezamos con el tema de la fundamentación de la moral y la fundamentación de la política legítima. Nos preocupaba el tema de la fundamentación, era lo que estaba preocupando también en el nivel internacional. Y tuvimos la suerte de conocer a ese grupo de gentes de Frankfurt, que eran el profesor Carlo Toapel y Jürgen Habermas, y la verdad es que su ética del discurso es la que nos pareció más convincente al nivel de la fundamentación de la moral y de la fundamentación de una política legítima. Evidentemente nadie nos pagó por ello, sino que sencillamente es la propuesta que nos parece más convincente y más interesante dentro del grupo, lo cual no quiere decir que no estemos trabajando cantidad de autores desde hace muchísimo tiempo, pero a la hora de diseñar un marco pensamos que era el marco más adecuado para la fundamentación. Del marco voy a seguir hablando hoy en esta charla también, porque es importante para quienes trabajamos en filosofía diseñar marcos y pensar en los marcos de las investigaciones y pensar en los marcos filosóficos. Y a nosotros nos pareció que el más adecuado era el de la ética del discurso. Con el tiempo se fue ganando terreno el tema de la aplicación de la ética, y también nosotros entramos en el terreno de las éticas aplicadas, un ámbito que nos parece que es de la mayor importancia y para el que tratamos de ver cuál era el marco adecuado, el estatuto de la ética aplicada. El estatuto de la ética aplicada, no solo cuántas éticas aplicadas hay, sino cuál podía ser su estatuto. Dedicamos esfuerzo a ello y después incidimos en muy distintas éticas aplicadas que se trabajan en nuestro grupo, pero creo que nuestra especial relevancia nos ha venido de la ética económica y empresarial y de la bioética, creo, aunque hay otras que están siendo trabajadas. Todo esto lo digo porque nuestra preocupación ha sido siempre la de estar, si puede ser, en la punta de lanza, es decir, en el tiempo en que la fundamentación era el gran tema, tratamos de ver cuál era la más adecuada. En el tiempo de la aplicación intentamos ver cuál era el estatuto de la ética aplicada, y en las distintas éticas aplicadas hemos intentado ver qué es lo que da la filosofía para ese tipo de éticas que son transformadoras de la realidad. En los últimos tiempos ha cobrado fuerza en el terreno, no solo en el terreno filosófico, sino en el terreno intelectual, el tema de las neurociencias. Y las neurociencias suponen, es de lo que voy a hablar hoy más ampliamente, las neurociencias suponen, por una parte, una colaboración, una cooperación, un saber más acerca de nosotros mismos, pero en muchas ocasiones se están planteando también como un reto a la filosofía, y creo que el título del curso es expresivo de ello.
De alguna manera se puede decir que las neurociencias van a sustituir a los marcos filosóficos. Podemos decir que se nos ha acabado el sueldo. Es decir, que van a venir los neurocientíficos y nos van a decir cuál es el marco de lo que debemos hacer en el terreno moral, en el terreno político, en el terreno económico, de tal manera que los filósofos estamos condenados a engrosar el paro, que ya hay bastante en este país, o las cosas se pueden plantear de otra manera. Con esto volvemos al tema de la aplicación y al tema de la fundamentación. Y 12 años después nos aparece otra vez el tema de la fundamentación con el que habíamos empezado. En el tema de la fundamentación, de la ética y la política, son las neurociencias las que nos van a dar ahora la clave. La ética del discurso ya no nos va a interesar, sino que tenemos que tener una fundamentación neurocientífica. La verdad es que la cosa es, cuando menos, no voy a decir preocupante, pero sí que es un tema provocativo. Y esa es la razón por la que diseñamos un proyecto de investigación y estamos intentando trabajar en estos temas. Para empezar, diré, cosa que todo el mundo sabe, que las neurociencias son un tipo de ciencias experimentales que se sirven del método experimental, es decir, el método de observación, de experimentación y de hipótesis, los temas habituales, los métodos habituales de las ciencias empíricas, que se refieren sobre todo al estudio del cerebro y especialmente del cerebro humano, y que hacia los años 50 del siglo pasado, empezaron a tener una enorme relevancia, sobre todo con las nuevas técnicas de investigación, que serían sobre todo las técnicas de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen son técnicas no agresivas que permiten, de alguna manera, indagar qué relación existe entre nuestras actividades y las distintas zonas de la corteza cerebral y la conexión y los vínculos que existen entre unas zonas y otras. Efectivamente, darse cuenta de que nuestras actividades, las que desarrollamos habitualmente, tienen algún correlato con determinadas zonas del cerebro y que existen vínculos entre todas las zonas del cerebro, es un gran avance para conocer cómo actuamos, por lo menos desde el punto de vista cerebral, cuáles son las bases cerebrales de nuestra conducta y, por lo tanto, para conocer, como dicen algunos, el cerebro no solo en su estructura, sino también el cerebro en acción. Cómo está funcionando, cuál es su actividad. Las neurociencias han tenido un enorme desarrollo desde mediados del siglo pasado y, de hecho, pues recuerdo que el 17 de julio del año 1990, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró que los años 90 iban a ser la década del cerebro. Este tipo de aclaraciones pues viene bien para situar la historia y decir que estamos en la historia reciente. Todo tiene, por supuesto, precedentes, todo tiene prehistoria, pero el avance de las neurociencias es muy reciente, hasta el punto de que es en los años 90 cuando hablamos de la era del cerebro, la década del cerebro. ¿Por qué era importante declarar una década? Siempre se hace con algún motivo, y es para que se intensifiquen los trabajos en neurociencias, porque son un tipo de saberes muy prometedores. Se puede, de alguna manera, mejorar la situación desde el punto de vista de las enfermedades mentales, desde el punto de vista del Alzheimer, desde el punto de vista de la relación con las drogodependencias y los fármacos, y se piensa que puede ser un avance para la salud de la humanidad y también un avance económico, porque todo el mundo siempre piensa en avances económicos cuando piensa que la gente esté más sana. Las neurociencias, entonces, se declara la década del cerebro. Y al cabo, en el año 2000, se hace un balance, se empiezan a hacer sus balances, y la cuestión es que se había esperado más, tal vez, de lo que se había obtenido, pero que lo que es evidentemente claro es que las neurociencias son una extraordinaria promesa para la mejora de la humanidad. Esto parece irreversible y, por lo tanto, conviene potenciarlas y salir adelante. Yo no voy a hablar de neurociencias, sino que voy a hablar de neuroética, como habrán visto por el programa, porque con este avance de las neurociencias aparece una novedad, tal vez,
que es la novedad de lo que algunos han llamado la neurocultura, que voy a hablar de ella de alguna manera, pero sobre todo desde el punto de vista de la neuroética, que es lo que a mí más me afecta. ¿Qué sería la neurocultura? La neurocultura es la convicción de que, conociendo las bases cerebrales de la conducta, podremos conocer las bases de muchas actividades humanas tan importantes como la economía, la conducta moral, el derecho. Se puede conocer incluso, o se está aclarando, se está diciendo que hay que hablar también de neuroseguridad. Con todas estas cuestiones de la neurocultura, entonces lo que se está creando son nuevas disciplinas que llevan por nombre neuroeconomía, neuropolítica, neuroderecho, neuroreligión, neuroeducación y unas cuantas más que les voy a decir después, que tomé de un artículo, porque creo que ahora mismo neologismos con el neuro hay como 100. Es una barbaridad de neologismos los que se han creado. Se trata de ver con esas conductas, o sea, con ese análisis de las bases cerebrales y de las bases neurológicas, que podríamos conocer todas las actividades humanas desde ese tipo de bases cerebrales. ¿Qué es la neuroética? La neuroética creo que es una de las disciplinas que ha tenido más éxito dentro de este conjunto. Pero antes de entrar en ella, quiero decir cuál es la actitud que, a mi juicio, es más razonable para enfocar todos estos temas y que podemos después discutir en el diálogo. Creo que a lo largo de la historia han ido apareciendo distintas ciencias que han ido teniendo relevancia en cada momento, y las ciencias son la física, las matemáticas, la biología, la sociología, la economía. Históricamente han ido cobrando relevancia todas esas ciencias, y cuando han cobrado una especial relevancia han intentado en muchas ocasiones funcionar de una manera imperialista, tratando de tomar el terreno de todo el saber. En algún momento determinado la física parecía que era la gran clave para todo el saber humano. Las matemáticas, recuerde todo el mundo a Leibniz cuando decía calculemos, calculemos y con esto tendremos todo el secreto del universo. La economía fue la clave para explicar todo el funcionamiento de la humanidad desde perspectivas muy claras. Lo ha sido la psicología, lo ha sido la sociología, y en los últimos tiempos han aparecido la genética y las neurociencias. En un momento determinado parecía que la genética iba a explicar toda la conducta humana, todas las actividades humanas, y en los últimos tiempos parece que son las neurociencias las que pueden explicar todas las actividades humanas. Yo creo que ante estas situaciones caben dos posiciones o tres. La primera de ellas es que ese saber preponderante, del que se habla también en la calle y en los medios de comunicación, trate de sustituir a todos los demás. Sería la postura imperialista de tratar de sustituir a todos los demás saberes. Es una pregunta importante porque, por ejemplo, en el tema de las neurociencias tiene mucha relevancia en los medios de comunicación. Hay gran cantidad de gente que sale en los medios y que parece que ahora todas las soluciones las da desde neurociencias. Y no digo nombres, pero todo el mundo tiene algunos nombres en la mente. Otra posición es la de las gentes timoratas, que en cuanto hay un avance de un cierto saber, se preocupan enormemente y dicen que de ahí se van a seguir muchísimos riesgos, de ahí van a venir una gran cantidad de desgracias si la gente no pone coto a tiempo, y entonces viene esa heurística del temor que lo que hace es intentar ver únicamente problemas en el avance. Yo creo que la posición más sensata, o por lo menos es la que yo voy a asumir y creo que es la que entiendo que debería de asumirse, es la posición socrática. La posición socrática siempre ha sido la posición crítica. Y crítica, como los presentes saben, quiere decir discernimiento. Discernir quiere decir, a fin de cuentas, tratar de ver hasta dónde un determinado saber nos ayuda para conocernos mejor a nosotros mismos, hasta dónde un determinado saber nos ayuda para progresar y para transformar la humanidad, y dónde están los límites. En definitiva, la palabra crítica, no sé por qué no la entiende bien todo el mundo, porque crítica no quiere decir insulto en absoluto, sino que crítica quiere decir discernimiento.
Y yo creo que la posición socrática era la del discernimiento, que era la de tratar de ver hasta dónde un saber puede ayudarnos a avanzar, dónde empiezan sus límites y en qué nos ayuda, lo más importante de este mundo, a conocernos mejor a nosotros mismos. Creo que esa sería la gran tarea y me imagino que es la que vamos a intentar seguir aquí. La dificultad en el caso que nos ocupa es que, como se ha dicho desde el principio, si bien es verdad que hoy en día cualquier saber y cualquier problema tiene que ser resuelto interdisciplinarmente, en el caso de la neuroética esto es clarísimo. Estamos en disciplinas que son totalmente interdisciplinares. Nadie puede construir estos saberes en solitario, ni los psicólogos, ni los neurocientíficos, ni los éticos, sino que la interdisciplinaridad es sustancial, es de primera necesidad. Es decir, no es que se invita, sino que o se hace conjuntamente y se trabaja conjuntamente o no hay modo de llevar esa tarea a cabo. Pero trabajar conjuntamente no es fácil, porque no quiere decir que cada uno, entiendo yo, y lo hablamos en el diálogo si viene a cuento, no quiere decir que cualquiera o los que trabajan en ese ámbito tienen que perder su especificidad, de tal manera que alguien asuma la identidad de todos los demás o que cada quien pierda su identidad, sino que creo que cada uno tenemos que conservar nuestra identidad, pero ir aprendiendo paulatinamente a tener un dominio pasivo de la lengua de los demás, lo cual no es fácil, pero creo que de alguna manera es lo único que podemos hacer. Ser políglota es muy difícil en el campo del saber. Hay gentes geniales que en su mente son varias cosas a la vez, pero eso es muy difícil. Me parece que es mucho más razonable hacerlo trabajando conjuntamente gentes de distintas disciplinas y saber cada uno de nosotros lo suficiente de la disciplina de los demás como para saber de qué estamos hablando. Evidentemente uno no podrá suplantar a los otros, pero por lo menos podrá saber suficientemente de qué está hablando para que podamos construir las cosas juntos. Yo tengo que decir de mi experiencia en cuestiones interdisciplinares que cuando los distintos interlocutores se lo toman en serio, aprenden muchísimo y las cosas funcionan muchísimo mejor. He formado parte de comités de ética de la investigación científica y cada uno de los científicos explicaba muy bien las posiciones desde su ciencia. Quienes trabajábamos en la ética o en el derecho hacíamos nuestra perspectiva ética y realmente los informes finales eran excepcionalmente mejores que si cada uno de ellos hubiera sido hecho por alguien de una sola rama del saber. Me importa decirlo porque la neuroética, al final voy a dar una propuesta de neuroética. Voy a decir qué creo que debería de ser la neuroética y, en principio, la primera cuestión sería la de que tiene que ser un saber radicalmente interdisciplinar, que tiene que ser hecho en interlocución entre gentes de esos distintos ámbitos del saber que están metidos en estos temas y además por la experiencia verán que cuando un libro es únicamente o está visto solo desde una perspectiva, un libro de neuroética está visto solo desde una perspectiva, suele ser tremendamente unilateral y unidimensional. Entonces el trabajo en grupo se hace un trabajo totalmente necesario. La neuroética nace como tal en el año 2002. Eso es estupendo porque normalmente en filosofía cuando uno dice cuando nace un saber, pues tiene que decir que empezó, primero fue Tales de Mileto, luego dijo Parménides, después dijo el otro y es estupendo decir nació en el año 2002. Y entonces hay sus precedentes, pero como un tipo de saber peculiar nace en ese momento. Evidentemente, para esos historiadores que lo que les encanta es decir, no, pero el nombre empezó un poquito antes, pues para ellos diremos que efectivamente nació un poquito antes, porque ya en el año 1989 Cranford utilizó el término. Y lo utilizó porque era un neurólogo que estaba preocupado, formaba parte de comités.
y se le pedía también su punto de vista ético y entonces se preguntaba el neurólogo qué tipo de asesoramiento ético podía prestar en un comité ético y entonces pues escribe un artículo en el que aparece la expresión neuroética. También Patricia Churchland en alguna ocasión menciona el tema de neuroética, pero cuando nace como un nuevo saber es en el año 2002 en un congreso famoso que se celebró en la ciudad de San Francisco en los días 13 y 14 de mayo. Estaba organizado por una fundación muy preocupada por el avance de las neurociencias, la Fundación Dana, y organiza el congreso al que invita como unas 150 personas, especialistas, precisamente especialistas de distintas especialidades. Ya el lanzamiento es especialistas en el que hay también diseñadores de políticas públicas, porque interesa para la política saber lo que es el cerebro, economistas, porque interesa a los economistas saber cómo funciona el cerebro, por supuesto periodistas, medios de comunicación para que hagan la presentación en sociedad, por supuesto éticos, neurocientíficos, psicólogos, juristas y una gran cantidad de gentes que concurren allá. Se hace la presentación y a partir de ahí aparece pues un acelerón impresionante, así como en otro tipo de temas, como en la genética. Los avances habían ido con mucha más cuidado, con mucha más preocupación. En el tema de las neurociencias y de la neuroética se pisó el acelerador de tal manera que en este momento hay una revista que es Neuroethics, efectivamente, que se publica, que la creó Neil Levy, y hay centros especializados de neuroética a lo largo y a lo ancho de la geografía, cátedras de neuroética y, por supuesto, una enorme cantidad de publicaciones y de artículos que versan concretamente sobre la neuroética. ¿Por qué este interés en la neuroética tan grande? En primer lugar, porque las neurociencias son o presentan grandes promesas de sí beneficiar a la humanidad y también plantean problemas de que si no se trabajan sus investigaciones y sus avances adecuadamente se puede dañar a la humanidad. Y como saben, los primeros principios de cualquier investigación científica son los principios de sí beneficiar y no dañar. Esos serían los primeros principios clarísimos. ¿Se pueden obtener beneficios de las neurociencias? Personas más especializadas que yo, pues supongo que lo van a poder aclarar después, pero por señalar algunos de ellos, estos los voy a leer para no dejarme casi nada después que lo vayan completando. Con las neurociencias o con el avance de las neurociencias se podrá prevenir enfermedades como la esquizofrenia, el Alzheimer, las demencias seniles, la enfermedad bipolar o la arteriosclerosis, mantener una buena salud neuronal hasta bien entrados los años, mejorar nuestras capacidades cognitivas, la memoria, la atención, el gran tema del enhancement, el gran tema del mejoramiento de la especie, que luego comentaremos que es uno de los grandes avances y uno de los grandes problemas. Se podrá precisar más adecuadamente la muerte cerebral. Algunos dicen que el nacimiento de la neuroética vino precisamente por el intento de precisar más adecuadamente el momento de la muerte cerebral, y para quien quiera más información, el libro de Enrique Bonete sobre neuroética práctica trata en su segunda parte de la muerte cerebral en relación con las neurociencias. Se podrá conocer mejor por qué en ocasiones nos comportamos como lo hacemos, diagnosticar, prevenir y tratar tendencias como las violentas, que dañan a la sociedad, pero también a los violentos mismos. Y si los tribunales lo permitieran, recurrir a datos cerebrales en las causas penales. Es verdaderamente interesante en el tema del neuroderecho cómo desde el punto de vista jurídico se ha reaccionado en muy distintos sentidos, diciendo por parte de algunos autores que el derecho no tiene que cambiar en absoluto por mucho que avancen las neurociencias, porque al sistema jurídico no le interesa para nada el avance neurocientífico. Eso, si quieren, lo comentamos después en el diálogo, pero es verdaderamente interesante cómo se cierran diciendo
A los juristas no nos interesa los grandes avances del cerebro, porque para un tribunal y para un jurado no necesitamos en absoluto saber cómo está constituido o cómo funciona en el cerebro de las personas. Nos basta con saber si dan muestras de racionalidad o no. Entonces, ahí hay un negarse a entrar en este tema y, por otra parte, decir que esos avances pueden servir en ocasiones pues, para ver si las personas tienen memoria como para reconocer a alguien en las pruebas testificales, etcétera, a lo sumo, algún tipo de pruebas de ese tipo, pero el neuroderecho es de lo que está yendo más despacito. Por otra parte, se descubre o se confirma que el cerebro tiene una enorme plasticidad, una gran capacidad de adaptación y aprendizaje que disminuye con la edad, pero no tanto como antaño se creía. El cerebro tenía una enorme plasticidad, todo el mundo creíamos que no, que lo que pasaba es que llegada a determinada edad ya nos quedábamos absolutamente anquilosados y sin embargo ocurre que la plasticidad es enorme, que va deteriorándose con el tiempo, pero que se pueden mantener las neuronas en funcionamiento hasta el final, sobre todo si la gente se lo propone también abiertamente. Se puede mantener una vida mental activa hasta una edad bastante o bien avanzada y viene el gran tema de la neuroeducación, el tema del aprendizaje. Podemos ir sabiendo cuáles son los momentos más adecuados pues para que la gente aprenda matemáticas, para que la gente aprenda idiomas, para que la gente aprenda música, para ayudar a los niños, y entonces a los padres les será de una gran ayuda tener conocimientos de estas materias para ayudar a los niños a desarrollarse mejor. Por otra parte, se podría analizar qué influencia tienen en los niños los videojuegos, los teléfonos móviles o los dibujos animados, una serie de cuestiones que uno, la verdad es que podría contestar sin necesidad de muchos análisis neurocientíficos, porque cuando ves al crío con la consola todo el tiempo ya te temes que la cosa va a ir mal, pero bueno, si hay también un refrendo científico, pues la cosa es muchísimo mejor. Y se puede tratar de mejorar la vida de las personas, unos procedimientos de mejora que crecen día a día. Como yo supongo que hablarán quienes me sigan, sobre todo el profesor Morgado, pues también será posible saber cómo conjugar razón y emociones de alguna manera, o cómo conjugar mejor, o qué emociones positivas nos pueden llevar a una vida más feliz y qué emociones negativas habría que intentar de alguna manera evitar, como expone muy bien en su libro sobre las emociones el profesor Morgado. Pero claro, todas estas promesas son las que llevan a que hay que desarrollar las neurociencias y que una neuroética se las tiene que tomar en serio, porque el primer principio de cualquier ética científica es sí beneficiar, y cuando un saber puede beneficiar, a la ética le importa. Pero hay un principio que es no el segundo, sino a lo mejor el primero, que es el de no dañar. El principio de no maleficencia sería el principio primero, según diría el profesor Diego Gracia, y efectivamente, tanto en la investigación como en las aplicaciones neuroéticas, se pueden plantear una gran cantidad de problemas como si son técnicamente aceptables las intervenciones de mejora o solo lo son las terapéuticas. Este es uno de los grandes temas que nos hemos encontrado con todo el desarrollo científico y también con el desarrollo de la genética. Todos los intentos de mejora son legítimos o lo son solamente aquellos intentos que intentan evitar enfermedades, lo que se planteó como la eugenesia liberal en un momento determinado. Se trata de intentar evitar enfermedades únicamente o también de mejorar las capacidades. Alguna de las personas presentes que está trabajando en ética del deporte sabe que esa pregunta de ¿se pueden dopar los deportistas para mejorar sus capacidades, teniendo en cuenta que los estudiantes se dopan antes de los exámenes y nadie les hace una prueba a la entrada a ver si se han dopado? Pues la pregunta es ¿y por qué no tiene alguien que doparse y mejorar sus capacidades si a fin de cuentas está
a nivel de nuestras posibilidades y pueden doparse todos. ¿Por qué no se dopan todos? Y entonces los procedimientos en la medicina del deporte o en el tratamiento de la ética del deporte, el tema del dopaje es importantísimo, pero el tema del mejoramiento lo es en todos los niveles, porque la cuestión es si vamos a crear unos ideales de vida de seres superiores, de seres mejores a los que vamos a intentar llegar. Y entonces viene la segunda pregunta que se planteó ya en el tema de la genética, pero entonces unos se lo van a poder permitir y otros no se lo van a poder permitir. Y entonces vienen los grandes problemas de la justicia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo distribuir esas posibilidades de mejora entre las gentes si es verdad que las posibilidades de mejora nos interesan, que a lo mejor no está tan claro que interese el tema de la mejora? En el colectivo en el que se recogió el Congreso de San Francisco, un autor decía algo que a mí me pareció, cuando lo leí me pareció muy interesante, que decía: si yo puedo ponerme en mi cerebro un chip con el que ya sepa hablar francés, ¿quién me va a decir a mí que no me lo ponga? Porque me ahorraría academias, cursos con discos, no sé cuánto. Si alguien pudiera, caramba, lo que nos hubiéramos ahorrado todos nosotros, pues los que hemos tenido que estar en el extranjero sufriendo y tal y cual, nos ponemos un chip. ¿Por qué no mejorar? ¿Por qué no mejorar si se puede? Pero claro, entonces viene el tema. Unos se lo pueden pagar, otros no. Entonces uno dice, bueno, pero para eso, dice la persona que está a favor de la mejora, eso que se ocupe la seguridad social. No se va a estar ocupando el científico, sino que eso hagan ustedes una distribución justa, que esté equitativamente distribuida. Y entonces vienen los otros y dicen, ¿y cómo hacemos la justicia global? Teniendo en cuenta que hay países en los que la gente se está muriendo sencillamente porque hay sequía o porque no tienen un mosquitero. Entonces, claro, ya la brecha va a ser brutal. Unos se mueren porque no tienen un mosquitero y los otros, sin embargo, están mejorando sus capacidades para tener unas mejores posibilidades. Se está trabajando en esto enormemente y por ejemplo, Sabulescu, creo que Pedro anda por ahí, Sabulescu está trabajando en el tema de la mejora y él está también ahí en su trabajo. Otro problema es el de si las lecturas cerebrales pueden atentar contra el derecho a la intimidad. Si las lecturas cerebrales pueden atentar contra el derecho a la intimidad. Al fin y al cabo, después vendrán los científicos que explicarán bien cómo se hace eso de ponerle los electrodos a la gente. A mí me hace una enorme ilusión. Tengo unos cuantos cobayitas por ahí que les pondría muy a gusto unos electrodos para leer qué está pasando en su cerebro ante determinados temas. Bueno, se puede desvelar la intimidad de las personas y el derecho a la intimidad es un derecho fundamental con el que siempre se tropieza, como cuando se entró en el tema del genoma humano y de las interpretaciones genéticas también. Si en los tribunales pueden admitirse pruebas tomadas de imágenes cerebrales para exculpar a los acusados, aduciendo que no son responsables de sus acciones. Yo soy una devota y beata de esa serie que se llama Mentes Criminales y entonces efectivamente si podemos descubrir que hay gentes que tienen esa predisposición criminal, bueno, pues también se puede utilizar como prueba exculpatoria, aunque los juristas dicen eso no está nada claro, pero es una posibilidad. Si es legítimo utilizar las nuevas técnicas en el campo de la seguridad nacional, por ejemplo, en el tema de la guerra contra el terror. En esto hay un libro muy interesante de Jonathan Moreno, justamente sobre la seguridad con los métodos estos los métodos neurocientíficos, si es posible descubrir mentes de gentes que pues tengan propensión a ser terroristas. Y entonces sí sería lícito a la hora de hacer este control que nos hacen en los aeropuertos, que nos hacen esos controles de pasaporte, pues si además de eso nos podrían controlar a ver si tenemos alguna predisposición terrorista en la mente y a todo el mundo ya las colas se harían absolutamente inmensas. Pero lo que a uno le parece ciencia ficción, pues se está dando para una bibliografía enorme y efectivamente Moreno en su libro pide que se cree un consejo de seguridad neurocientífica, es decir, un consejo de seguridad en que la gente examine si efectivamente hay personas que tienen o no
ese tipo de tendencias terroristas. Otra pregunta que creo que es claramente filosófica es si el uso de psicofármacos vendría a poner en peligro nuestra concepción del yo. Este será uno de los temas que voy a mencionar que son fundamentales para la neuroética. Al fin y al cabo, estamos, según nuestro lenguaje de la vida cotidiana, creemos que somos yo hago, yo digo, estamos convencidos de nuestro yo, pero uno de los grandes temas va a ser, bueno, ¿y qué es eso del yo? ¿Y dónde está el yo? Si realmente hay un yo o no hay un yo, sino que más bien lo que hay es esas redes cerebrales a las que no les podemos asignar más que, como diría Kant, el yo sería ese punto lógico por el que puedo decir que a todas mis percepciones les llamo mías. Lo que Kant llamaba la apercepción trascendental sería ese punto en el que a todas mis percepciones les llamo mías, pero ya no hay ningún referente que esté instalado en el cerebro, porque desde luego no lo hay. Sería muy bonito tener un hombrecito metido en el cerebro al que se le puede llamar yo, una mujercita en mi caso, pero resulta que uno tiene una identidad, esa identidad se puede ver deteriorada por el yo. Aquí viene la famosa historia, y no me quiero alargar porque ya llevo mucho rato, la famosa historia que contaba Locke en el ensayo sobre el entendimiento humano, no sé si lo recuerdan, cuando Locke decía, supongamos que se mueren un príncipe y un zapatero, y que el alma del príncipe pasa al cuerpo del zapatero. ¿Seguiría siendo un príncipe para todos? ¿O para todos sería un zapatero y solo él sabría que es un príncipe? Evidentemente, en algunos artículos se ha hecho la traslación del ejemplo de Locke al tema del cerebro y se dice, si tomamos el cerebro de un príncipe y lo trasplantamos, porque ahora con los trasplantes se pueden hacer maravillas, lo trasplantamos al cuerpo de un zapatero, la resultante será un príncipe o será un zapatero. O el cerebro será el del que sabe que él es príncipe, pero que para todos los demás pues es un zapatero. Porque uno puede pensar en trasplantes nada menos que de piernas. Y el otro día vimos la maravilla que se ha hecho en la fe de trasplantar las piernas a una persona que las tenía cortas por encima de la rodilla, que es algo impresionante. Pero claro, trasplantar un cerebro puede ser muy delicado, pero si se trasplanta un cerebro, esa persona sigue siendo esa persona o hemos cambiado radicalmente. El trasplante de cerebro nos lleva a pensar que se remueven los cimientos de la tierra. Con todo esto, lo que quiero decir es que las neurociencias son un enorme avance que plantean grandes promesas, sí beneficiar, y plantean también grandes preocupaciones sobre si no hay que acotar el terreno para que no se haga ninguna tropelía. Y efectivamente de eso es de lo que se va a ocupar la neuroética. Y entonces voy a contar expresamente qué es la neuroética. En principio, en el Congreso de San Francisco, cuando se habla de ella, se dan unas caracterizaciones que con el tiempo han ido reformulándose. Se dice expresamente que la neuroética es, cito textualmente, el estudio de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen cuando los descubrimientos científicos acerca del cerebro se llevan a la práctica médica, las interpretaciones legales y las políticas sanitarias y sociales. Repito, es el estudio de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen cuando los descubrimientos científicos acerca del cerebro se llevan a la práctica médica, a las interpretaciones legales y las políticas sanitarias y sociales. Entonces, se trata de un planteamiento ético y legal relacionado con descubrimientos científicos en la línea de lo que uno entiende fundamentalmente que es una ética aplicada. Normalmente se entiende que las éticas aplicadas son aquellas que cuentan de alguna manera con
teorías éticas ya reconocidas, pueden ser teorías éticas kantianas, pueden ser utilitaristas, pueden ser pragmatistas. Se cuenta con un marco ético ya aceptado por quienes van a hacer la aplicación y a continuación se plantean una serie de problemas a los que se tienen que ajustar a la teoría ética que ya damos por buena. Entonces, si la teoría ética, por decir una muy sencilla, pues es kantiana, pues efectivamente todo tipo de intervención que instrumentalice a la persona estará radicalmente prohibida, porque la teoría ética prohíbe radicalmente la instrumentalización de un ser humano. Entonces, en la ética aplicada tendríamos nuestro marco ético que tendrían que discutir los filósofos y tendríamos que ver que las investigaciones y las aplicaciones se ajustaran al marco ético. Esto sería la típica actuación de la casuística de todos los tiempos y la neuroética en ese primer congreso de alguna manera parece que nace en ese sentido, como una ética aplicada a la investigación neurocientífica y a las aplicaciones neurocientíficas. Ese sería el primer marco. Otra caracterización que dan, que es muy similar, es la del examen de lo correcto e incorrecto, bueno y malo en el tratamiento del cerebro humano, en su perfeccionamiento o en la indeseable invasión en el cerebro o en su preocupante manipulación. Entonces sería el examen de lo correcto e incorrecto, bueno y malo, en el tratamiento del cerebro humano, en su perfeccionamiento o en la indeseable invasión en el cerebro o en su preocupante manipulación. Efectivamente, esto lo que nos llevaría es a una ética aplicada, la neuroética sería una ética aplicada, que tiene por tarea hacer una serie de guidelines, de líneas, de orientaciones, de qué sería lo correcto y lo incorrecto. Y entonces los equipos científicos, como ocurre en muchos otros códigos y en muchos otros guidelines, lo que tienen que hacer es atenerse a ello y no infringir esos códigos que ya están claros para el científico. Hay códigos éticos de la ciencia, igual que hay códigos éticos de distintos ámbitos, y según eso la neuroética lo que haría es decir qué es lo correcto y lo incorrecto. Evidentemente tendría que ser interdisciplinar porque tienen que ser gentes de la neurociencia quienes dicen que efectivamente cómo funcionan las cosas para que el ético pueda dar también la visión ética del asunto. Pero claro, en este sentido, pues no merecía la pena hacer una disciplina aparte. La neuroética, si las cosas fueran así, sería una parte de la bioética. Muchos de los presentes saben qué es la bioética. La bioética es una disciplina que nace en los años 70. La expresión bioética se utiliza por vez primera en 1970 y lo hace el famoso Potter, no Harry Potter, como podrán pensar, sino Van Rensselaer Potter. En 1970 utiliza la expresión bioética y en 1971 la refrenda en su libro Bioethics Bridge to the Future. Aparece la bioética como una ética aplicada a la vida amenazada. La bioética se preocupa de la vida amenazada, de todo tipo de vida amenazada, muy especialmente de la vida humana, y cabría pensar que la neuroética es una parte de la bioética, justamente la parte de la bioética que se ocupa del cerebro y de los estudios sobre el cerebro humano. Yo creo que hay mucha gente que lo entiende así. Yo veo que personas como Glannon, etcétera, entienden más bien en ese sentido y hay muchas gentes que lo entienden así y me parece muy legítimo. Cada uno puede entender las cosas, pero entonces no hace falta hacer una disciplina aparte, sino que sencillamente sería una parte de la bioética muy notable, pero no una parte. Sin embargo, ya en el Congreso de San Francisco empiezan a aparecer una serie de acepciones que llevan a entender que la neuroética se podría también comprender de otro modo. Voy a decir cómo, pero antes quisiera leer, porque no me quiero privar, porque me hace mucha ilusión decir la cantidad de neuros que hay.
Así. Y como los tengo aquí apuntaditos, pues voy a decir la cantidad de neuros que hay, que yo sepa, en el último artículo que vi en que se hablaba de esto. Por el momento hay neurocultura, neuroética, neuropolítica, neurofilosofía, neuroreligión, neuroestética, neuroderecho, neuroeducación, neuroeconomía, neuromarketing, neurodeterminismo, neuroexcepcionalismo, neurorealismo, neuroesencialismo, neurosurrealismo, neurodiscurso, neurotiempo, neuroedad y neuroseguridad. Esos son los que yo tengo apuntados. Si alguien tiene más, que me los vaya dando, y como verán, efectivamente estamos en una cultura neuro. El indagar las bases cerebrales de... Claro, la neuroética no es solamente una ética aplicada. Como verán, estamos en un plano de auténtica neurocultura, de indagar las bases cerebrales de todo lo habido y por haber. En ese sentido, la neuroética ha ido apareciendo una segunda acepción, la que hizo famosa Roskis, y sería la distinción entre dos tipos de neuroética. La primera de ellas sería la ética de la neurociencia y la segunda, la neurociencia de la ética. Entonces es algo ya conocido por muchos, pero como hay gentes que no conocen el tema para nada, creo que hay que explicarlo desde el comienzo. Adina Roskis habla de dos maneras de entender la neuroética, que serían la ética de la neurociencia y la neurociencia de la ética. La ética de la neurociencia, y digo es textualmente de ella, intenta desarrollar un marco ético para regular la conducta en la investigación neurocientífica y en la aplicación del conocimiento neurocientífico a los seres humanos. Entonces, es la ética de la neurociencia, desarrolla un marco ético, lo que hemos comentado antes, se necesita un marco ético, unas líneas, unas orientaciones, desarrolla un marco ético para regular la conducta en la investigación neurocientífica y en la aplicación del conocimiento neurocientífico a los seres humanos. Esta es a mi juicio, una rama muy importante de la bioética y creo que hay que trabajar en ella, muchas gentes están trabajando en ella y creo que debe hacerse. Pero, dice Roskis, hay una segunda acepción, lo que ella llama la neurociencia de la ética, que se refiere al impacto del conocimiento neurocientífico en nuestra comprensión de la ética misma y se ocupa de las bases neuronales de la agencia moral. Repito, la neurociencia de la ética se refiere al impacto del conocimiento neurocientífico en nuestra comprensión de la ética misma. Se ocupa de las bases neuronales de la agencia moral. No se trata solo de hacer un marco que después aplicamos a la investigación y a la aplicación, sino que se trata de indagar cuáles son las bases cerebrales de la conducta moral. Porque es posible que indagando esas bases podamos dar respuesta a la pregunta, esto no lo dice Roskis, podamos dar respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer moralmente? Y ahí es donde empiezan las cuestiones, a mi juicio. Es posible que indagando las bases cerebrales de la conducta moral podamos dar respuesta a la gran pregunta de la filosofía de todos los tiempos o de la ética de todos los tiempos: ¿qué debemos hacer moralmente? Bueno, esa segunda dimensión de la neuroética, en principio, es la que a mí personalmente me interesa más, precisamente porque, como he dicho al comienzo, nosotros partimos hace años de la pregunta de la fundamentación de la moral, la pregunta por la fundamentación de la moral, y creíamos que había respuestas utilitaristas, pragmatistas, aristotélicas, kantianas, si me aprietan mucho incluso nietzscheanas, poniéndonos en plan generoso, en fin, podría haber respuestas de distinto tipo, pero todas ellas pensábamos que eran respuestas filosóficas o también
que en la vida cotidiana hay una serie de respuestas de la moral cívica o respuestas de morales religiosas, y que todas ellas tendrían marcos desde los que se podía dar una respuesta a la pregunta ¿por qué debo obrar de una manera u otra? Pero hete aquí que podría ser que si indagamos las bases cerebrales de la conducta moral, entonces encontráramos una respuesta a la pregunta de la fundamentación de la ética, la pregunta ¿por qué debo obrar moralmente? Con lo cual volvemos donde habíamos empezado hace 12 años y nos volvemos a preguntar por la fundamentación de la moral y por si deberíamos de tirar por la borda nuestra maravillosa ética discursiva con la que estamos tan contentos. Habríamos de echarla por la borda, pero también tendrían que echar por la borda los demás sus éticas filosóficas y religiosas e incluso a lo mejor hasta la Declaración de Derechos Humanos. No sabemos, habría que ir viendo qué es lo que hay que ir echando por la borda, porque a lo mejor una declaración universal con pretensiones universalistas de no sé qué y no sé cuántos no está tan claro que se pueda mantener. Esa es la razón por la que, a mi juicio, resulta verdaderamente apasionante la neuroética para las gentes que nos ocupamos de la filosofía, no solo como una aplicación, y por eso yo quisiera hacer mi propuesta de lo que creo que debería de ser la neuroética y los temas de los que creo que se debe ocupar en el futuro, porque la charla que me han asignado es presente y futuro. El presente, como ven, nuestra historia es muy cortita, de 2002, mayo de 2002, a estamos julio de 2011. El niño es pequeñito de lo más, eso está clarísimo. Evidentemente hay precedentes, pero la historia por hoy es muy corta. El niño es muy pequeñito, pero ha dado muchísima guerra porque hay cantidad de artículos, revistas, gentes que se están ocupando de la neuroética y además parece que va a ir a más, con lo cual el futuro parece que va a ser un buen futuro. Por la parte de la neuroética como bioética, como una parte de la bioética, porque va a ser importantísimo hacer orientaciones, comités para toda suerte de investigaciones, por supuesto, pero también para la otra parte, que será la parte de la neurociencia de la ética, es decir, la de las bases cerebrales de la conducta moral. A mi juicio, esta segunda disciplina, esta parte, la llamada neuroética, debería de tratar, y luego voy a dar la caracterización completa muy simple, pero debería tratar sobre las bases cerebrales de la conducta moral y preguntarse por los fundamentos filosóficos de la obligación moral. Tendría que tratar sobre las bases cerebrales de la conducta moral y tendría que preguntarse por los fundamentos filosóficos de la obligación moral. Se trataría entonces, a mi juicio, la neuroética sería entonces un saber interdisciplinar, primera afirmación clarísima. La neuroética debería ser un saber interdisciplinar que tratara de desentrañar cuáles son las bases cerebrales de la conducta moral y debería preguntarse por los fundamentos filosóficos de la obligación moral. Y explico qué significa esta caracterización. Hay una buena cantidad de autores que, entusiasmados con los avances neurocientíficos, entienden que efectivamente es posible desde las bases cerebrales responder a la pregunta ¿por qué se debe obrar moralmente de una manera u otra? Con lo cual, lo que están dando es el fundamento de la moral. Entienden que eso es así y además dicen entusiastas que es el momento de echar por la borda todas las teorías éticas anteriores, tanto filosóficas como religiosas, porque estudiando las bases cerebrales tenemos ya el fundamento de lo moral.
cómo las bases cerebrales serían universales, tendríamos una ética universal fundamentada en el cerebro. Es la propuesta de algunos autores. En el libro que ha mencionado antes Domingo, yo dedico una parte a dialogar con esa propuesta, a exponerla y a dialogar con ella. Otra parte está dedicada al tema de la neuropolítica y al tema de la libertad y el determinismo, e incluso al tema del neuroderecho. Pero en esa primera parte la cuestión sería la de la posibilidad de una ética universal fundamentada en el cerebro. Y como aquí no tenemos mucho tiempo, yo quisiera decir que, a mi juicio, la clave estriba en distinguir entre dos palabras: bases y fundamento. Creo que los filósofos, pobrecitos, no tenemos más que términos. Podemos analizar términos y creo que es lo que nos toca. Por una parte, nos tocaría, creo yo, decir qué entendemos por moral. Que no se crean los presentes que es tan fácil. Porque claro, todo el mundo habla de lo moral y además cuando un periodista te pregunta y dice ¿pero le parece que hacen falta los valores morales y éticos? Con lo cual dice, ya le he remachado el clavo. Dices, hombre, etimológicamente es lo mismo. Si quiere que nos pongamos a hablar de... Bueno, pues es que no es muy fácil saber qué es eso de lo moral. Y cuando uno se mete en el terreno de la neuroética y lo que dicen determinadas gentes, dices, no sé si este señor tenemos muy claro qué es lo moral. Creo que los filósofos, afortunadamente, no nos vemos condenados al paro. Tenemos faena y para mucho tiempo. Y tenemos que hacerla, pero tenemos que hacerla bien. Por supuesto, entrar a los trapos interdisciplinares. Ya está bien de quedarse en el despacho hablando por enésima vez de qué es lo que dijo Heidegger, que está muy bien, y hay que saberse lo que dijo Heidegger, y además hay que ser el primero de la clase. Pero uno tiene que entrar en el trapo interdisciplinar y dialogar con las gentes y por lo menos intentar saber lo suficiente como para poder encontrar orientaciones morales, porque si no hay un abismo entre lo que hacemos unos y otros, y el trabajo conjunto es el que nos hace falta. Creo que tenemos que intentar desentrañar qué es lo moral, y creo que tenemos que mantener la distinción, y luego la discutimos lo que haga falta, entre base y fundamento. La base de una actividad, la base o las bases de una conducta son plurales, hay distintas bases. Hay bases cerebrales, hay bases psicológicas, hay bases sociales, hay bases económicas, hay distintas bases de la conducta humana sin las cuales efectivamente una actividad no es posible. Claro que las bases cerebrales son necesarias. Alguien que no tenga cerebro, evidentemente, no va a desarrollar una conducta moral. Iba a decir ni económica, y me he parado y me he dicho, a lo mejor económica sí. O de marketing, ¿verdad, Enrique? A lo mejor. Bueno, sin bases cerebrales, evidentemente, es imposible desarrollar una conducta moral. Y además hay que tratar de indagar, efectivamente, qué zonas del cerebro están implicadas en ese tipo de conducta. Que, por cierto, tendremos que saber a qué llamamos moral, porque si no, no sabremos tampoco qué zonas vamos a decir que están correlacionadas con una actividad que no sabemos en realidad lo que es. Y esto es lo que decía muy bien Anne-Marie Piper en un libro que leí cuando era muy pequeñita, que decía, bueno, es que cuando hablamos de a priori, lo que estamos queriendo decir es que para buscar algo tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar. Así de simple. No es que yo le estoy diciendo, e independientemente de la experiencia, sin nada de experiencia, yo le digo que, hombre, la experiencia es necesaria, hombre, sin experiencia uno no puede hacer nada. Pero cuando usted vaya a buscar algo, tiene que saber qué es lo que va a buscar. Y si va a buscar las bases de la conducta moral, de alguna manera tendrá que saber qué es la conducta moral y en qué se podría distinguir más o menos de la económica o de la política, aunque estén estrechamente ligadas. Pero dígame qué es lo que estamos buscando, porque si no, al final no sabemos de qué estamos hablando.
claro que hay bases cerebrales y que efectivamente hay zonas del cerebro que están implicadas en esa conducta moral y que nos interesa de todas, saber cuáles están implicadas, cómo funcionan, pero también hay bases sociales y hay bases psicológicas y hay bases, y nos interesan todas esas bases porque si no tampoco hay conducta moral. Pero esa es una cuestión, la pregunta por las bases, sin las que algo no funciona y es una condición necesaria. Pero la pregunta ¿por qué debo actuar en un sentido u otro? No es la pregunta por las bases, sino la pregunta por el fundamento de lo moral. Y la pregunta del fundamento indica también qué razones hay para que yo deba hacer unas cosas u otras moralmente. Razones que estarán impregnadas de emociones, pero hay que dar razones. Entonces, la pregunta por el fundamento, a mi juicio, no es la misma que la pregunta por las bases. Las bases son indispensables, qué duda cabe, pero siento retrotraernos a la famosa falacia naturalista que Hume no había pensado con su tratado de la naturaleza humana que iba a tener tanto éxito lo que él decía, porque él no estaba pensando exactamente en eso y lo que le salió fue lo que le salió. Pero todo el mundo acabamos diciendo que de la descripción de lo que es no se siguen las razones de lo que debe ser. De la descripción de lo que es no se siguen las razones de lo que debe ser. O dicho de otra manera, del es no se sigue el debe. Ese tema es importante porque no es que tiene que haber un abismo entre el es y el debe. Mucho cuidado. No es que tiene que haber un abismo. Claro que interesa saber cómo funciona el cerebro para saber lo que debemos de hacer. Pero, dicen los neurocientíficos, y si no que me corrijan después, evidentemente el cerebro se va desarrollando en contacto con el entorno. No es que una persona nace en un momento determinado, ya absolutamente clausurada, y ya está pronosticado de por vida todo lo que va a hacer. El cerebro se va cultivando con las decisiones que se van tomando en relación con otras personas, en relación con la cultura, en relación con el medio, en relación con los padres. Vamos construyendo ese desarrollo, vamos construyendo el desarrollo. Y para construir el desarrollo es fundamental la pregunta ¿por qué debo actuar en un sentido u otro? Porque cuando alguien me pregunte ¿y por qué debo respetar al otro? Yo puedo contestarle que efectivamente, Ignacio supongo que insistirá en ello, yo estoy totalmente de acuerdo con él, las emociones positivas, si se desarrollan, son mucho más felicitantes que las negativas. Pero ¿y si me sale el fulano que dice, pero a mí no me proporciona ninguna felicidad el ayudar al prójimo, sino más bien fastidiar al prójimo? Evidentemente puedo pensar que está enfermo y entonces digo que lo suyo es patológico. Pero fastidiar un poco al prójimo, la verdad es que tampoco está tan mal. La verdad es que produce cierta felicidad en ocasiones. Pero cuando uno dice y sin embargo no, bueno, la pregunta es, en la pregunta ¿por qué debo? Aunque en este momento no me proporcione una felicidad determinada, o por qué. Bueno, hay una serie de respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía, pero esa es la pregunta por la fundamentación. La pregunta por la fundamentación es la pregunta del ¿por qué debo? ¿Por qué actuar en un sentido determinado? Que se puede efectivamente decir porque te proporciona felicidad, porque etcétera, etcétera, pero a lo mejor esas respuestas no son la respuesta última, sino que a lo mejor queda una respuesta última que es la de que, a fin de cuentas, hay cosas que valen por sí mismas y a lo mejor no proporcionan tanta emoción o felicidad, o a lo mejor sí, pero en cualquier caso, esta es la pregunta por el fundamento, no la pregunta por la base, creo yo. Yo creo que la neuroética debe tratar de las bases cerebrales, hay que trabajar conjuntamente, que tenemos que tratar de aclarar qué es lo moral y, para acabar, voy a ver si me encuentro en los papelitos, que sí que los tengo muy bien puestos por aquí, de cuáles creo que deberían de ser
las tareas de las que tiene que ocuparse la neuroética. No sé por qué he mezclado papeles que están, y yo no debo mezclar, aquí está. Estas son las tareas que yo creo que tiene que desarrollar la neuroética en el futuro. Y voy a decir por lo menos 12. Primero, naturaleza de la moralidad. Ya estoy acabando. ¿No las digo? Sí que sí. Primero, naturaleza de la moralidad. Segunda, la posibilidad de una ética universal basada en el cerebro. Tercera, el modo de organización política que iría ligado a ella. Cuarto, la secular aporía determinismo-libertad. Quinto, el estudio de la naturaleza humana. Sexto, la peculiaridad de los métodos que deben utilizarse para acceder a las fuentes de la moral. El siguiente, las relaciones mente-cuerpo. Siguiente, relación entre razón y emociones. Y los dos últimos, que ya los hemos mencionado, el tema del mejoramiento y el problema de la identidad del yo. Bien, estas son tareas que yo creo que la neuroética tiene por delante. Hay cantidades inmensas de bibliografías, se podrían añadir mucho más, pero como ven los presentes, está justificado este curso. Y creo que más que justificado este curso, está justificado que se trabaje en estos temas y que se trabaje muy seriamente, porque creo que muchos de nosotros creemos que esto es muy importante también para los seres humanos, para la mejora de los seres humanos, que al fin y al cabo es lo que aquí nos preocupa fundamentalmente, porque para los que somos kantianos, y yo no puedo acabar una charla sin recordar a todos los presentes, para los que somos kantianos hay seres que tienen dignidad y no un simple precio, son fines en sí mismos, valen absolutamente, y por eso todos nuestros esfuerzos filosóficos y de los demás saberes están justificados al servicio de esos seres que tienen dignidad y no un simple precio. Pues muchas gracias.